Hola, ¿qué tal amigos de DTube? Mi nombre es Smellinger y hoy les presento un nuevo video de filosofía titulado Retomando la filosofía. Y esto lo he querido hacer así para poder resumir todos los videos anteriormente subidos a la plataforma y también para que las personas nuevas que están entrando a DTube puedan entender el aporte y el contenido que yo voy a realizar para la plataforma, ¿sí? El cual se basa en tratar de aprender y a la vez explicar filosofía, algo muy importante para nosotros y que en realidad nosotros la mayoría de las personas no lo ven así, pero cuando uno estudia filosofía se da cuenta de por qué es muy importante. Entonces, empecemos. Al inicio de los videos yo trataba de dar la importancia de la filosofía como algo que se compara con la magia, porque es que la filosofía trata de dar a entender o de explicar el porqué, el origen de las cosas, el porqué, la esencia de las cosas, por qué son así y no son de otra forma, inclusive proponer teorías nuevas que traten de explicar esas cosas que en realidad nosotros no entendemos. Entonces, esa es la principal esencia de la filosofía. Como tal, la filosofía es la capacidad de asombro por las cosas. Es decir, el ser humano se debe asombrar por esas cosas que están allí y que en realidad nosotros no le ponemos atención, pero que son importantes para poderle dar sentido a nuestra propia vida. Entonces, yo les decía que los mejores filósofos son los niños, porque los niños son las mejores personas para poder asombrarse. Los niños se preguntan, eh, se hacen preguntas que uno queda perplejo. Ellos se hacen preguntas sobre los animales, sobre la naturaleza, sobre el porqué de cada cosa, por qué, para qué. Sí, ellos se preguntan de todo y esa es la respuesta de la filosofía. Nosotros tenemos que asombrarnos por aquellas cosas que parecen insignificantes pero que son muy importantes. Entonces, yo les decía que al inicio de la filosofía en la antigua Grecia, antes de que empezaran los primeros filósofos, existían algo que se llamaban los mitos. Estos mitos eran narraciones imaginativas donde las primeras civilizaciones intentaban dar respuesta a aquellos fenómenos naturales. Y el principal de ellos y el más conocido es el martillo de Thor, que esta historia se puede resumir como una lucha entre el bien y el mal, pero que intentaban explicar los vikingos con este mito. Cuando ellos veían una tormenta, ellos sentían ese ruido y ellos a través del mito del martillo de Thor es donde nace la palabra trueno. Trueno es cuando Thor agitaba el martillo y eso producía tormentas, lo que llevaba a que se produjeran el agua y hubiera estaciones, ¿sí? Cuando hay invierno, cuando hay verano. Entonces, esa era la principal esencia del mito del martillo de Thor, dar una explicación al menos cercana para lo que representaba para ellos las tormentas. Entonces, a partir de ahí nace la filosofía. Los primeros filósofos nacen en la ciudad de Mileto, en Grecia, y se les conoce como la escuela de Mileto. El primero de ellos es Tales de Mileto, luego le continúa Anaximandro de Mileto y luego Anaxímenes de Mileto. Tales de Mileto hace referencia a que aquellos mitos tenían muchas fallas y él empezó a mirar mucho más allá y él llega a la conclusión de que y la primera teoría es que el principio de todo o principio de las cosas es el agua. Tales de Mileto hace referencia a que el principio de todo es el agua. Luego viene Anaximandro de Mileto que propone una nueva teoría, pero ya no en un principio como elemento, sino algo como una entidad mucho más compleja a la cual él llama el apeiron. El apeiron, según Anaximandro, es algo ilimitado, algo que sobrepasa todas las cosas y que las envuelve. Es muy interesante este tema. Luego, posteriormente, viene Anaxímenes. Anaxímenes trata de recoger otra vez la teoría de Tales de Mileto,
en el cual el principio de todo era un elemento, pero ya no se enfocaba en el agua, sino en el aire. Tal vez Anaxímenes veía como cuando uno respira, los seres vivos respiran, que esa era la fuente de vida de todo ser vivo. Y por eso él decía que la fuente de todas las cosas era el aire. Hasta allí era la escuela de Mileto, los primeros filósofos de la naturaleza. Luego viene en la ciudad de Elea Parménides. Parménides es un filósofo que cambia radicalmente el estilo de la filosofía que se llevaba hasta aquella época. Parménides plantea principalmente en un poema llamado Perifesios las bases de la ontología o el racionalismo. La ontología se basa en el ser y el no ser. Parménides lo publica en un poema que él llama Perifesios, en el cual el poeta pasa una historia a través de dos caminos diferentes. Parménides relata que es guiado por unas doncellas y por un dios, y que él lo conduce que lo conducen hacia una puerta donde traspasa a otro camino, y allí se encuentra con dos posibilidades de verdad, una de la que es y otra la que no es, o el ser y el no ser. Esto es muy interesante de mirar, pero básicamente nace allí en el poema de Parménides. En sí, Parménides se centra en lo que es la eternidad. Para Parménides no existe, él no se fija en los fenómenos de la naturaleza, sino que él dice que todo es eterno, él basa sus narraciones hacia el ser. Allí se centra la teoría de Parménides. Luego viene Heráclito de Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Heráclito trata de mirar digamos, la teoría de Parménides, y él dice que esto no es posible, que la eternidad no es posible, ya que la propia naturaleza nos enseña que cambia constantemente, que todo fluye, que todo cambia. Entonces, para dar una respuesta a Parménides, dice que todo cambia, que lo único que permanece constante es el cambio, y él lo resuelve a través de una teoría de contradictorios, que todo tiene un ciclo, que todo tiene algo en el que inicia y vuelve, ¿sí? Es un proceso cíclico, así como la naturaleza lo demuestra. Después de Heráclito de Éfeso, yo propuse un video de enfrentar, lo pueden mirar en los videos de YouTube, en el cual resumo estos dos enfrentamientos hasta ese momento, tanto el de Parménides, que es la base racional, como Heráclito, que es la parte de los sentidos, ya que Heráclito se fija más que todo en los fenómenos de la naturaleza. Entonces, hasta ese momento es un enfrentamiento entre dos posiciones filosóficas, uno que es la eternidad de Parménides y otro que es el cambio de Heráclito de Éfeso, ¿sí? Hasta allí el video, creo que es el video número 16, si no estoy mal. Luego viene el video de Empédocles de Agrigento, el cual Empédocles trata de fusionar estos dos pensamientos en una teoría muy interesante. Él lo refleja en una publicación llamada Sobre la naturaleza, en el cual él propone las dos uniones de estas dos teorías en algo que él llama los cuatro elementos o cuatro raíces de todo. Empédocles dice que todo tiene su origen en cuatro elementos: la tierra, el aire, el fuego y el agua. ¿Sí? Esos cuatro elementos son eternos, como lo decía Parménides, y a la vez, para poder conectar con la teoría de Heráclito, Empédocles dice que hay un proceso de cambio de esos elementos, que todos esos elementos forman un dios llamado esfero, y que todos esos elementos se ven interrumpidos por dos fuerzas que siempre están en un ciclo cambiante, y a esas dos fuerzas Empédocles las llama amor y odio, que básicamente que las fuerzas de amor eran las que cohesionaban la eternidad, y el odio
es el que se interpone hacia ese amor y destruye esa eternidad, separándola, destruyéndola en muchas partículas. Y entonces ahí es donde Empédocles propone esta nueva teoría o esta nueva unión de estos dos enfrentamientos hasta ese momento, tanto de Parménides como Heráclito de Éfeso. Entonces Empédocles llega a unir esos dos pensamientos en esa teoría, digamos, la hermosa o romántica, porque es tratar de unir la eternidad de Parménides con el cambio que Heráclito proponía. ¿Sí? Entonces, las fuerzas del amor y el odio son las que mantienen el ciclo de la vida, y esto es muy interesante. Hasta ese punto llegamos en los videos de filosofía. Entonces, ese es un pequeño resumen de todo lo que habíamos tratado, de lo que yo había tratado en estos videos de filosofía. A partir de ahí voy a entrar a la teoría de Anaxágoras, ¿sí? Donde Anaxágoras propone otra teoría diferente a la que se venía hablando por parte de Parménides y Heráclito, pero que tiene mucha relación, ¿sí? Que tiene mucha relación. Así es la filosofía, continúa avanzando, y esa es la idea, que mediante estos videos yo trate de incentivar la filosofía, así como la estoy aprendiendo, quiero enseñarla. Entonces, quiero que estén muy atentos y que vayan avanzando conmigo, porque más adelante las cosas se complican y se empiezan a expandir muy rápido, y creo que esa es la mejor forma de aprender filosofía desde sus inicios, porque yo cuando estaba en el colegio no entendía en realidad estas cosas, pero cuando las estoy leyendo ahora me doy cuenta que todo tiene sentido, y así es mucho más fácil de entender.